Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Mónica, bienvenida a Ajá Moments. Estamos muy contentas de tenerte con nosotros, así que una plática sumamente interesante que vamos a tener. Gracias, muchísimas gracias a las dos, Paulina, Valeria, por haberme invitado. Feliz de la vida de compartir con ustedes, pues bueno, lo que hago, a lo que me dedico, mi misión. Entonces, bueno, pues feliz de que me inviten. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y justamente como para entrar en contexto, Moni, si nos puedes decir cómo fue que empezaste, o sea, porque eres chef, ¿no? Y también eres psicóloga, entonces, ¿cómo fue que de pronto conectaste todas estas cosas y empiezas a hacer todo este tema de ayudar a las personas a entender un poco su alimentación, pero también cómo es que todas estas otras áreas de nuestra vida también tienen que ver con nuestra salud? Bueno, pues básicamente empiezo con experiencias de vida. Yo digo que las experiencias de vida son las que me llevaron a estudiar. Por un lado empecé con psicología, yo tuve anorexia y entonces pues en este proceso de sanación es cuando me doy cuenta de la importancia de que los alimentos pues nos nutren, no son nuestros enemigos, sino al contrario, son nuestros aliados, y cómo el sistema el día de hoy nos ha llevado a que los alimentos nada más los veamos desde una manera, pues vamos a decir, de alimentarnos, de comer, pero no de nutrirnos, ¿no? Y entonces, pues todo lo que implican los alimentos y lo que hay alrededor de los alimentos, que no solo es comer y no solo es nutrir mis células, sino también, pues, tiene un contexto a nivel emocional, tiene un contexto a nivel social, tiene un contexto a nivel familiar. Y aunado a mi carrera de psicología, pues dije, está padrísimo, ¿no? Y entonces me metí a estudiar medicina funcional, llevo pues 20 años prácticamente estudiando medicina funcional, con una familia donde mi papá tuvo un derrame cerebral y estuve con él 25 años pues cuidándolo. Mi mamá era alcohólica y bueno, en el proceso de mi vida pues tengo hoy fatiga crónica, en fin, o sea, han pasado muchas cosas en mi vida en cuestión de salud que me han llevado y siempre regreso a los alimentos, ¿no? A darme cuenta que la buena alimentación, que el buen estilo de vida es el que pues te hace tener bienestar y salud, ¿no? Y tenemos que ser congruentes. Entonces, regresando un poquito como a la pregunta, yo creo que las experiencias de vida me llevaron a empezar a unir, a estudiar. Soy una estudiante incansable, todo el tiempo estoy estudiando, entonces he estudiado medicina funcional, he estudiado nutrición funcional, y creo esto que se llama como food coaching, estoy certificada como health coach. Y yo empecé con el tema del food coaching, que le llamo como psiconutrición, donde uní la parte de la psicología con la parte, por supuesto, de la cocina y también con la parte de la nutrición, ¿no? De la nutrición en todos los aspectos del ser humano. Me encanta porque es un perfil bien integrado, Moni, así como nos gusta a nosotros vernos. Siempre, Pau y yo hablamos de lo importante que es ver no solo nuestro cuerpo físico, sino también pues, nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual, nuestra parte mental, y cómo a veces tendemos a separar cuando tenemos un síntoma, cuando esos síntomas después se diagnostican con una enfermedad, cómo siempre tendemos a separar, ¿no? Solo la parte del cuerpo. Y me lleva a preguntarte, y me voy a regresar tantito, porque hemos hablado varias veces de medicina funcional en algunos episodios, pero la neta es que nunca hemos entrado un poco más a detalle. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿nos puedes platicar nada más un poquito a qué se refiere cuando hablas de medicina funcional? Estos 20 años que llevas estudiando, ¿lo que significa y por qué es diferente a la medicina como la conocemos? A la tradicional. Bueno, voy a hablar de medicina funcional, voy a hablar de nutrición funcional, ¿no? Y funcional quiere decir que vemos al ser humano cómo funciona desde un nivel integral, ¿no? Hoy está como muy de moda esta palabra funcional. A mí me gusta mucho algunos sinónimos y uno de ellos es, por ejemplo,
holística. Holística viene de la palabra whole, en donde quiere decir completo, ¿no? Y completo es ver al ser humano en esto que decías, tú, Valeria, que es cuerpo, mente y alma, ¿no? La salud, no podemos separar al cuerpo, no podemos separar a nuestras emociones, no podemos separar a nuestra mente, lo que estamos pensando, con nuestro bienestar, con nuestra salud, porque de alguna manera se manifiesta de una u otra forma, ¿no? Entonces, el hablar de funcional, hablar de integral, porque hoy también se habla mucho de medicina integrativa, de la medicina holística desde el punto de vista de whole, es considerar al ser humano como un todo, en donde no lo podemos separar. Igualmente no podemos separar, hoy la medicina tradicional ha cambiado y ha revolucionado, y cada vez en Europa, Estados Unidos, pues está mucho más revolucionado. En México, pues estamos empezando en esto, que es esta medicina como compartamental, ¿no? O sea, haz de cuenta, pues entonces te duelen, por decir, los ojos y nada más vas con el oculista, y el oculista no piensa si cómo estás viviendo, si tienes estrés, qué estás comiendo, si estás haciendo actividad física, cómo fue tu infancia, en fin. O sea, hay tantas cosas que involucran en la salud de un ser humano. Entonces, cuando hablamos de esta medicina funcional, nutrición funcional, salud funcional, vamos a decirlo, o integrativa, o holística, es considerar al ser humano en su totalidad, en donde cada uno de las, pues, tiene conexiones, vamos a decirlo, en todos los ámbitos de su vida, y por el otro lado también en todas las áreas físicas, órganos, etcétera, bioquímicas de su cuerpo. Me encanta esto porque nos hace entender un poco cómo tú ayudas a las personas, ¿no? Y una de las cosas que platicábamos, Moni, es cómo todo esto que no es comida sigue impactando nuestra comida, ¿no? Entonces, tú que tuviste un problema de alimentación, digamos, ¿no? Con la anorexia, ¿qué papel juegan las emociones en nuestra alimentación, en nuestra nutrición? Porque yo siento que eso es un factor fundamental que cuando vamos con una nutrióloga o un dietista, hace que nuestras dietas no funcionen, ¿no? O sea, definitivamente hay un componente muy ligado al consentirnos, a esos comfort foods que nos llevan como a estos momentos, o al revés, a culparnos por comer, a sentirnos mal. Entonces, ¿qué papel juegan justo las emociones en poder vivir mejor con la comida, tener una mucho mejor relación con ella? Bueno, yo creo que me gustaría partir al revés, desde la comida, ¿no? O sea, ¿qué papel tiene y ha tenido durante la historia la comida o los alimentos, vamos a decirlo de alguna manera? Yo no tengo ninguna tendencia, entonces no voy a decir si eres vegano, si eres paleo, no estoy a favor de eso. Yo me voy mucho a las evidencias del ser humano, lo que fisiológicamente, anatómicamente, biológicamente necesita nuestro cuerpo, y es lo que yo he estudiado, ¿no? Entonces, los alimentos tienen una función muy clara en nuestro organismo, y si nos vamos desde nuestros ancestros, pues esta era la interacción que había entre el hombre, vamos a decirlo, de las cavernas, y los alimentos que había afuera. Ellos, sin que nadie les dijera que tenían que comer, era intuitivo el decir, yo tengo hambre, tengo ganas de comer, y por qué mataban un animal y se lo comían, o por qué de repente agarraban una fruta, etcétera. O sea, es intuitivo, y hoy no me voy a meter en esto, en donde hemos convivido siempre con los alimentos, en donde su función es nutrirnos, ¿no? Eso es básico y fundamental. Ahora empieza todo un proceso a nivel histórico hasta el momento en que surge, o bueno, se descubre el fuego, y a partir del fuego empiezan a haber unos cambios muy importantes en la sociedad. De entrada, el intestino, que antes la comida se comía cruda, el intestino era mucho más grande y el cerebro mucho más chico. Cuando se descubre el fuego y la comida se empieza a cocinar, el cerebro empieza a crecer mucho más, y el intestino se empieza a hacer mucho más chico, evolutivamente hablando, ¿ok? Entonces, también el fuego lo que hace es que empieza a hacer a las personas, vamos a decir, a las comunidades en ese momento, que todavía no eran comunidades, mucho más sedentarias, ¿ok? Porque ya tenían algo en común, estaba el fuego, y ahí empieza un poco, vamos a decir, esta interacción que se da alrededor de la comida, ¿no? En donde se empieza a hablar, en donde daba calor, en donde empieza el trueque, oye, tú tienes pescado y yo tengo aquí un mamut, vamos a compartirlo, y entonces se empieza a generar muchas
particularidades que no se veían tan obvias en la comida. Y es esto, regresar a un espacio que yo el día de hoy trayéndolo a nuestro presente es qué sucede, en qué momento de la vida o de tu día convives plenamente con tu familia. Y es a la hora de la comida. Porque a la hora de la comida es el momento en donde se abre la comunicación. Si estamos viendo una película, si estamos haciendo la tarea con los niños, si estamos haciendo otra cosa, no, hay distractores. A la hora de la comida es el momento en que como comunidad, en que como familia, como sociedad, como con amistades, empiezas a compartir emociones, empiezas a compartir situaciones o traes recuerdos sobre ese día o sobre otros días. Yo hago mucho como esta parte de mindful eating, que es métete a un alimento y si yo ahorita les digo a ustedes arroz con leche, por ejemplo, y empezamos a pensar en mis diplomados, pues lo hago mucho y la gente en ese momento te dice abuelo, te dice calor, te dice infancia, te dice amistad, ¿no? O sea, no te dice es leche más, un arroz más canela, o hay gente que te dice que qué miedo engordar, azúcar, ¿no? Eso. Entonces ¿cuál es el valor, vamos a decir, la emoción que se vivió sobre ciertos alimentos que te llevan, ahora sí voy a entrar a la parte de las emociones, que te llevan emociones y que entonces esas emociones, cada vez que tú estás comiendo ciertos alimentos, inconscientemente, si son alimentos que te traen emociones placenteras, tu proceso digestivo, y esto es a nivel 100% fisiológico, van a poder digerirlo perfectamente bien. Si ese alimento te trae inconscientemente o conscientemente, por supuesto, o en este momento yo estoy comiendo, peleándome con alguien, trayendo, o sea, o me llega una mala noticia o lo que sea, en ese momento, ese alimento, mi sistema digestivo se va ¿cómo se dice? A parar o a frenar o Contraer. A contraer, exactamente, perdón, se me fue la palabra, a contraer y entonces tu proceso digestivo ya no va a ser el mismo. Ahora, ese alimento o ese momento, el día de mañana, 5 años después, ¿no? Te comes ese mismo alimento y te puede recordar el regresar a estos lugares. Yo hago también muchas prácticas, esto que les decía de mindful eating, y les doy un chocolate, ¿no? Bueno, es un tema completamente sensorial, pero de verdad es impresionante ver cómo la gente puede llorar, la gente puede enojarse y nada más por el hecho de estar en contacto presente con un alimento que te lleva a muchísimos lugares que la gente ni siquiera tenía esa conciencia, ¿no? Entonces, es una relación tan compleja, vamos a decirlo, pero al otro lado tan natural. Es más, lo voy a decir de otra manera, la hemos hecho tan compleja porque realmente era tan natural, ¿no? Y cada vez le estamos poniendo mucho más etiquetas emocionales a los alimentos, ¿no? Entonces, esto me da miedo, es que estoy engorda, es que esto es malo, es que esto es bueno, es que si te comes esto te va a dar no sé qué. Y entonces ya vemos en los alimentos, pues, a nuestros enemigos, a nuestros aliados, o sea, como que no podemos ver el valor realmente que nos está dando a nivel nutricional y emocional, ¿no? Sí, y qué padre esta historia que nos cuentas, Moni, porque claro, nos pone en un contexto de dónde venimos. Y mi pregunta es, ¿en qué momento perdimos esa conexión intuitiva con lo que nos alimenta, con lo que nos nutre? O sea, ¿qué pasó como sociedad que nos hemos desconectado de algo tan instintivo, de una de las necesidades básicas del ser humano? Y que hoy por hoy ni entendemos muchos, ni sabemos qué está bien ni qué está mal, ni tenemos esta capacidad de conectarnos con nuestro cuerpo para saber qué necesita, ¿no? Y entonces nos la pasamos comprando estas ideas de lo que creemos que nos hace bien, de los suplementos mágicos, de las dietas con pastillas, de un montón de cosas, porque estamos totalmente desenchufados. Pero ¿por qué nos perdimos, Moni? ¿Qué pasó en ese camino de nuestra sociedad que nos hemos desentendido por completo? Bueno, hay como varios eventos sociales históricos, vamos a decir los importantes. El primero es
esto que hablábamos de esta alimentación intuitiva, ¿no? Que al hombre de las cavernas, a nuestros ancestros, nadie les decía que tenían que comer, intuitivamente lo hacían dependiendo de sus necesidades, instintivamente también. Y entonces los alimentos no tenían como ninguna connotación de este alimento sirve para esto, sirve para el otro, y tampoco había nada que se generara, o sea, no había ninguna industria alrededor de los alimentos. Lo primero que empieza es la revolución, vamos a decir, o bueno, la revolución agrícola, ¿no? En donde ya hay una agricultura con un objetivo muy claro, que es nutrir, ¿no? O sea, a la población. Entonces aquí empieza, que no está mal, no es a desvirtuarse, sino ya empieza a tener un valor los alimentos. Yo voy a cosechar esto, yo voy a sembrar esto con el objetivo de nutrir, etcétera, y podrían haber empezado el trueque, ¿no? De aquí de alguna manera ya se le da una connotación, pues, como que de dar y recibir, vamos a decirlo de alguna manera, y se empieza a perder esto intuitivo. Siguiente, y el paso como es más importante, es la revolución industrial, en donde la revolución industrial es ya, se tiene que abastecer, por decirlo de alguna manera, a ciertas poblaciones, a ciertos sectores, y entonces queremos tener alimentos pues con mayor vida de anaquel, queremos ya tener alimentos que se puedan transportar, queremos tener alimentos de estatus, ¿no? O sea, el pan blanco empieza a ser importantísimo, porque el pan blanco era para las altas sociedades, cómo iban a comer un pan oscuro y negro, ¿no? Entonces empieza como que a tener ya esta parte en donde los alimentos ya dejan de tener su propia naturaleza, o sea, ya tienen que pasar por un proceso en donde pierden nutrientes, en donde tienen conservadores, y ahí es donde realmente nos empezamos a desarraigar, porque empiezan ya estos grandes monopolios, ¿no? Estas empresas en donde nos empiezan a bombardear de si comes esto, pues vas a estar en este estatus, y entonces si comes el otro, con intereses económicos que son los que nos van como sociedad desviando a nuestros propios intereses, a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio contacto, y pues empezamos a vivir mucho más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Y entonces pues prácticamente eso viene, lo que nos da ya en la super torre es la Segunda Guerra Mundial. La primera es pues sigue, pero la Segunda Guerra Mundial es donde ya se da este boom, ¿no? De estas empresas tan grandes que hoy son grandes monopolios, en donde está adicionado, se empieza a ver en términos económicos, ya no es nada más de anaquel, sino es, si le pongo, en lugar de ponerle azúcar, le pongo jarabe de maíz alto en fructosa, me va a salir mucho más barato. Si en lugar de ponerle sal, vamos a ponerle, pongo glutamato monosódico, me va a salir mucho más barato. Y entonces aquí ya todavía peor, se empiezan a desvirtuar los alimentos reales, ¿no? Con alimentos o con, vamos a decir, con químicos y con aditivos, en donde pues nuestro cuerpo está tronando el día de hoy, digo, y es obvio y evidente, porque no está pudiendo con todos estos químicos, aparte aunado en lo que hablo yo de nutrición, más el estrés que vivimos, ¿no? Más las emociones no trabajadas, más todo lo que viene, bueno, pues esto es lo que nos ha hecho desconectarnos 100% de nuestra propia nutrición. 100%, y justo hablábamos con el doctor Alejandro Younger y nos decía, le llamo pseudo comida porque parece comida, pero no es comida, ¿no? Creemos que es comida. A mí me encantaría como que regresar un poco a este concepto de por qué las dietas no funcionan, porque toda la gente que nos está escuchando, creo que no hay una persona que yo conozca que no ha ido alguna vez con un nutriólogo, que no ha tenido conflictos con su peso, que no se esté midiendo la grasa, o sea, que no quiera generar más músculo, o sea, todos los que yo conozco, hay algo de su cuerpo que no les gusta y mucho está relacionado con el peso. Que si eres muy flaco, que si eres muy gordo, que si engorda, que si... Entonces, y creo, en mi experiencia personal, que las dietas no funcionan. O sea, te funcionan en un tema temporal, pero como tú estás diciendo, no son completas. No estamos viendo el por qué come la gente o por qué no come, o qué te funciona a ti. Tú nos decías hace rato, ni soy pro vegana, ni soy pro paleo, ni soy nada de esto. Platícanos por qué las dietas tal cual no son efectivas a largo plazo. Bueno, a ver, voy a contestar eso y tengo varios puntos. Espero no se me olvide ninguno. Primero, la pregunta tan clara que me acabas de hacer es porque yo creo que tenemos que voltear a ver en las evidencias científicas, claras, reales y veraces. Si las dietas sirvieran,
el día de hoy no tendríamos el nivel de obesidad que tenemos. O sea, eso es obvio y evidente, ¿no? Cada vez el nivel de obesidad en todo el mundo está creciendo. Es alarmante. El 80% de los, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé en México exactamente, pero de los recursos se van al área de salud, que todas las enfermedades que tienen que ver con área de salud, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, cáncer, tienen que ver con una mala alimentación, una mala nutrición y un mal estilo de vida. Entonces, de entrada, la evidencia no nos está sirviendo de nada, ¿no? Ahora, quiero tocar 2 puntos importantes. Uno es que hoy los alimentos, estamos en un momento muy complejo, porque, por ejemplo, si yo veo la marihuana, pues digo, híjoles, la marihuana, quien fume marihuana, a lo mejor, fíjate que se dio un pasón y se ve obvio y evidente, ¿no? Y entonces es tu opción. Quien fume, bueno, pues está fumando, le hace mal, pero es su opción. El alcohol, lo mismo. Pero ¿qué sucede con la comida? La comida es algo que requerimos para vivir día a día. El alcohol no, la marihuana no, estoy diciendo las drogas, lo que ustedes quieran, ¿no? Trabajar mucho, lo que sea, pero la comida, si no vivimos, si no la tenemos, no comemos, no vivimos y nos morimos. Entonces, es un tema muy complejo el día de hoy porque es una herramienta, vamos a decirlo, con doble filo. O sea, tengo que comer, y ahí nos escudamos muchas personas y hoy cada vez más en la ortorexia, ¿no? Y es que tengo que comer super healthy, y es que soy vegano, y es que soy esto, y que soy el otro. Pero realmente es escudarnos de cosas que hay muy profundas adentro de nosotros, en donde lo estamos manifestando por medio de la comida. Pero como es con lo que convives, te cuesta, por un lado, cuesta trabajo que la sociedad lo vea mal, vamos a decirlo, o sea, hasta cierto punto el ser super healthy hoy es como wow, pero realmente tampoco debería de ser así. Pero por el otro lado, también, la gente que está luchando en contra de esto, pues tiene que comer, ¿no? No es que déjate el cigarro, déjate el alcohol y no lo vuelvas a ver. Entonces, ahí se empieza a convertir en una relación bien compleja. Ese es el primer punto que no quería dejar de tocar porque tenemos que convivir con ella. Por el otro lado, para nosotros como food coaches, y esa es pues, mi filosofía, el peso es el reflejo de la salud, no al revés. Y creo que hoy la sociedad nos dice que nuestra salud está reflejada por el peso. O sea, realmente es, si tú tenemos de entrada que aceptar quiénes somos, ¿no? Genéticamente tenemos quien tiene la cadera ancha, quien tiene la pata flaca, quien tiene pompa, quien no tiene pompa, ¿no? Quien tiene cachetes, quien no. Entonces, de entrada, tenemos que aceptar cómo somos, si generamos más músculos, si generamos más grasa, y en dejar de luchar contra nuestro propio ser, que creo que esa es la primera parte, ¿no? Porque tenemos que ser flacas, porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que tener pompas, y entonces la gente desde chiquitito, un niño o una niña, empieza a ver estas imágenes y eso es a donde quiere llegar y no le importa cómo, porque si no, está fuera del sistema, ¿no? Entonces, eso es como esta parte importante. Entonces, ya que regresamos a decir, ok, yo soy una persona sana, saludable y cuido mis hábitos de vida, cuido mi alimentación, cuido mis emociones, soy una persona estoy físicamente activa, etcétera, mi cuerpo naturalmente no tendría por qué salirse del peso. No tendría. O sea, todas nuestras células son sanas y saludables desde que nacemos, están programadas para ello. Ok, entonces, ¿qué sucede? Empezamos a generar y a acumular, vamos a decir, grasa por malas prácticas. Hoy, pues, la mayoría de mis alumnas llegan y me dicen, ¿cómo sano y saludable? Y a los 3 meses se dan cuenta que no comen sano y saludable, porque hoy creemos que comer sano y saludable es comer light, es estar súper flaca, es no comer grasa, es no comer proteínas. Entonces, la pregunta la respuesta muy clara a esto es, evidentemente no están sirviendo, porque si sirvieran, hoy no habría problemas de obesidad y no habría todas las consecuencias que hay ante un problema de obesidad. Por el otro lado, creo que estamos desconectados realmente de esta naturaleza y tristemente estamos siendo como muy desviados de lo que nos nutre, ¿no? Lo que nos nutre es lo que hoy los nutriólogos nos quitan.
que son las frutas, que son las verdes porque tienen muchísima azúcar, ¿no? Pero si te dan una gelatina yellow, que está light, que está llena de químicos, sí te puedes tomar una coca light, pero no te puedes comer una zanahoria porque está alta en azúcares. Entonces, si yo, hoy no me voy a poner a explicarlo, pero si yo me pongo a ver todo lo que hace una zanahoria, todo lo que hace un plátano, ¿no? Y a nivel bioquímico en mi cuerpo, pues por supuesto que si yo sé controlarme, voy a estar súper sana y saludable. Claro que si me como 25 plátanos, pues no, ¿verdad? Pero también ahí viene, y yo estoy muy metida también en el tema, pues por la anorexia del intuitive eating, que hoy es muy, muy de moda, y también el emotional eating, hay que diferenciar entre el hambre emocional y el hambre física. Y hoy estamos muy confundidos y la gente está comiendo mucho emocionalmente. Y entonces, por más dietas que hagas, por más que te metas a no volver a comer nada, si hay una emoción que es la que es como el gatillo que te va a sacar esta ansiedad para comer o dejar de comer o la relación que sea con los alimentos, ¿qué sucede? Pues estás continuamente viviéndola y viviéndola y viviéndola. Entonces, yo hablo mucho como del iceberg, ¿no? O sea, el estar con sobrepeso, con baja de peso, con algún problema es la punta del iceberg. Hay que bajar y saber cuál es la razón por la que estás teniendo, en este caso, hablando de dietas, pues generalmente las gentes que usan dietas porque tienen un sobrepeso o quieren estar en un peso que no están en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les mueve a estar ahí? ¿O qué es lo que las movió para tener que llegar a ese sobrepeso, ¿no? Es mucho más profundo que estar en una dieta. Está buenísimo, Moni, lo dijiste muy claro. O sea, tenemos todo un tema de creencias alrededor de lo que las dietas nos pueden ayudar a, que tienen más que ver con este deber ser que nos han impuesto físicamente muchísimas veces. Y no nos desconectamos todavía más, justo lo que decíamos, ni siquiera le damos el valor a las cosas. Es como, prefiero meterme químicos a comer calorías, ¿no? Con un impacto impresionante en la salud, que es la realidad. Y me gustaría entrar mucho más a profundidad en esta hambre emocional de la que hablas, porque creo que hoy y después de estos pues 2 años de cambios muy importantes en el mundo, en donde muchos nos hemos enfrentado a situaciones que no teníamos, en donde hay gente que verdaderamente en sus duelos ha cambiado un montón de hábitos y en sus situaciones personales un montón de hábitos. Hay muchísima gente que perdió por completo la brújula de su estilo de vida, la brújula de la salud. Primero porque estamos en el miedo absoluto y hablando de emociones, pues claro que nos vamos por el peor de los caminos, pero por otro lado porque también hubo un cambio muy importante en las dinámicas de nuestras vidas. Entonces, cuéntanos un poco más, ¿qué es esta hambre emocional y cómo podría ser una manera sencilla y fácil de identificar cuando estamos con un hambre más emocional que real? Bueno, primero, lo que decías hace ratito, Valeria, es, siempre les digo a mis alumnas que literalmente nos estamos matando por ser flacas, pero es literal. Esto que decías tú de los químicos, ¿no? O sea, con este querer estar muy flaca, no importa lo que me meta en mi cuerpo, y terminamos pagando las facturas tarde o temprano. Nuestro cuerpo es sumamente inteligente y no es como un coche, porque a un coche si le eras de gasolina y le pones diésel, en ese momento se va a desvielar. Nuestro cuerpo es súper inteligente, pero literalmente se está desvielando y tarde o temprano te va a cobrar las facturas. Entonces, ojo con lo que introducimos en nuestro cuerpo y creo que eso es súper importante, ¿no? Por el otro lado, creo que la pandemia, miren, yo llevo 20 años y de verdad dije, el día que llegó, yo siempre les decía, pienso siempre en la casa de los 3 cochinitos, ¿no? Que es, ¿cuánto le estás invirtiendo a tu cuerpo? O sea, si tú le inviertes como el cochinito trabajador y que se dedicó y se tardó más y entonces le puso los ladrillos y entonces se tardó en el techo y le invirtió dinero, tiempo y esfuerzo y los otros que pusieron de las palmas y todo, pues claro que en el momento yo decía, el día que les llegue, que nos vaya a llegar algo fuerte, vamos a ver cómo está. Y efectivamente llegó y yo he estudiado muchísimo el tema del COVID. De hecho, estoy a punto de dar un curso de COVID. Estudié en el Instituto de Functional Medicine de Cleveland desde que empezó el COVID y
y son evidencias, son evidencias. La gente que se vio dañada por el COVID, digo, nos dio, a mí me dio, pero que realmente terminó en un proceso de hospitalización o tristemente de muerte, es porque tenía un proceso inflamatorio en su cuerpo. Definitivamente. O sea, es una desconexión. Puede ser evidente, ¿eh? Puede ser que sí había gente que sí, oye, tenía diabetes, tenía esto, y gente que no sabía qué estaba sucediendo en su cuerpo, que nunca se había hecho un estudio, que no tenía ni idea qué estaba pasando, o sea, que estamos desconectados de nuestra salud. El día de hoy, tristemente, estamos muy desconectados de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde empieza esta nutrición, que, bueno, yo, mi base y mi premisa, y me llevo muchos años haciendo una cosa que se llama la Mesa del Bien Nutrir, y la Mesa del Bien Nutrir, se las voy a explicar un poquito, es una mesa, literalmente, tengo una imagen, en donde es una mesa y tú ves las 4 patas, y las 4 patas es lo que sostiene a esta mesa, ¿no? Y estas 4 patas se llaman los alimentos primarios. Si tú tienes una mesa que no tiene una pata que está bien o que la tienes que calzar, pues la mesa se te mueve. Y arriba están todo lo que son los alimentos primarios, secundarios, que conocemos como los alimentos: carbohidratos, proteínas, lípidos, frutas, verduras, etcétera, ¿no? Entonces tú pones tu mesa preciosa, pero si la pata está medio movida, pues se va a caer. Ok, estas 4 patas están formadas y son nuestras emociones, o sea, es todo nuestro estilo de vida que tiene que ver con nuestras emociones. ¿Qué tan satisfecha estoy yo conmigo? ¿Qué tan buenas relaciones interpersonales tengo? Si soy una persona físicamente activa, y si estoy en un tema de espiritualidad. Y no quiero hablar de religión, sino es que tanto puedo conectar conmigo mismo. Si esas 4 patas están fortalecidas, ¿qué quiere decir? No necesitas hambre emocional, no tienes hambre emocional. Hambre emocional es cuando hay un vacío en ti. Lo único que podemos controlar en nuestro cuerpo son los alimentos, ¿ok? Y entonces es qué introduzco a mi cuerpo, qué no introduzco o qué saco de mi cuerpo. Y entonces, cuando yo emocionalmente tengo un vacío, puedo, por medio de la alimentación, que es lo único que puedo realmente controlar, puedo estarme llenando. Si quiero algo que ya no quiero tragar cosas, pues las puedo sacar para afuera, ¿me explico? Y si me quiero llenar porque estoy muy vacía, pues como. Entonces, ¿qué sucede hoy, tristemente? Y creo que ahí me voy al tema del COVID. Cuando empezamos a encontrar estos vacíos que no sabemos cómo manejarlos, lo único que está a nuestro alrededor son los alimentos que nos van temporalmente a llenar, o que están las drogas, o que está el trabajo, o que está el cigarro, me explico. O sea, cualquier cosa que te desvíe de esta emoción o de este vacío, y esta por supuesto es una emoción que no es agradable, ¿qué va a suceder? Vas a tener que llegar a esto. Ahora, ¿qué es? Y regreso a hace rato lo que les decía, lo más fácil y viable y menos juzgable, pues es comer, ¿no? A que si me estoy echando 3 churros de marihuana, por decirlo, pues todo el mundo va a decir, oye, Mónica, pero si a mí me ven comer y comer y comer, o dejo de comer tantito y digo, oigan, es que estoy en una dieta súper lo que sea, pues está socialmente aceptado. Entonces es muy fácil poder utilizar a los alimentos de una manera para llenar estos vacíos. Y otra vez hablando desde el iceberg, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber, en el caso de la pandemia, a quién le generó este estrés, a quién le generó esta, pues, parte de no estar confortable, ¿no? Algo había abajo, que fue el detonador, ¿no? Y entonces es una ansiedad, a lo mejor quizá no manejada, pasó muchísimo con los niños, ¿no? Los niños, y hubo también un boom en cosas dulces. Las cosas dulces es un alimento que te conforta, que te da energía, que ayuda a tu cerebro, digo, por un ratito, pero lo tiene súper exaltado. Entonces, si tú estás down, ¿no? Si tú te sientes deprimido, si sientes que todo tu sistema se va abajo, ¿qué quieres? ¿Quieres un café? ¿Quieres azúcar? ¿Quieres algo que te dé un boost? ¿No? Y entonces, pues claro, nos vamos haciendo en un círculo que ya después es de esta adicción al azúcar, pero viene de un área emocional, ¿no? Y es de un vacío emocional que hoy también, pues yo como psicóloga, ¿qué les digo? Que tristemente nos enseñan a hacer o manejar y hablar de nuestras emociones. Cállate, no llores, no digas, no, tú te tienes que callar, no puedes decirle nada al maestro.
digo, pues decía el maestro desde una manera respetuosa, pero ¿qué nos han enseñado a no hablar, a no decir? Y por supuesto que si voy a llorar, mejor me callo. Yo en mis diplomados les juro que empiezan a llorar las señoras y me dicen, perdón, perdón, ¿cómo que perdón, perdón? No tienes que pedir perdón por llorar, pero esta es la sociedad en la que hoy vivimos. Entonces estamos sumamente reprimidos emocionalmente y pues entonces tenemos que encontrar estas cosas para llenarnos, ¿no? Claro. Creo que le diste como un punto súper clave que son dos cosas, ¿no? Uno, las dietas no nos están funcionando porque estamos repletos de mercadotecnia que nos dice que lo light, ¿no? Que tiene 800 productos químicos para desbalancear tu cuerpo y pretender que comes pero no comes, ¿no? Es un punto, ¿no? Otro creo también es esta parte de estamos supliendo vacíos a través de la alimentación, que puede ser comer de más o no comer, ¿no? Porque al final del día lo que leo entre líneas es la comida es un tema de control, ¿no? Es donde puedo controlar las cosas. Pero también creo que hay una parte de no es sostenible porque son temporales. O sea, la gente cree que hace una dieta súper estricta y se pone 2 meses a dieta y entonces, como no atacó estos vacíos y como no hizo un cambio real y una conciencia, pues fácilmente vuelves a caer en la Coca Light y fácilmente vuelves a caer en el pan y fácilmente vuelves a caer en todas estas cosas, ¿no? De una manera muy práctica, ¿qué podríamos hacer para tener una mejor relación con la comida a largo plazo, ¿no? Yo sentirme a gusto con la comida y no estar luchando constantemente con que si está bien, si está mal, si engorda, si no engorda. ¿Cómo podríamos hacerle? De una forma muy sencilla, Moni. Sí, pues yo creo que mira, lo más fácil es cosas que son muy fáciles, pero que se convierten en muy complicadas a las personas que no quieren hacerlo. Primero que todo, tienes que conectarte con tu cuerpo. Tú tienes que entender lo que tu cuerpo es y lo que tu cuerpo necesita. Informarte, creo que es importantísimo. Si podemos entender para qué sirve cada grupo alimenticio y qué función tiene nuestro cuerpo de verdad, no sé, te cambia el chip inmediatamente. Creo que esa es la primera parte, conexión. Y es, como les digo, se oye muy fácil, pero es muy complejo, porque a ver, conéctate con tu cuerpo y empezamos con esta alimentación intuitiva. Segundo es trabajar qué emociones te mueven hacia comer o dejar de comer. ¿Qué es lo que te gusta de ti cuando estás comiendo, cuando no estás comiendo? ¿Qué es lo que te disgusta de ti? Porque también esto de no quiero comer porque me da miedo, porque no quiero engordar, porque me da pavor, porque no sé qué es lo que te está moviendo para dejar de consumir ciertos alimentos. Y yo creo que básicamente es empezar a entender que tenemos una relación muy íntima con los alimentos y que si nosotros nos desarraigamos de ellos, ¿ok? Lo que va a suceder es que empezamos a tener cada vez más carencias y entonces nuestro cuerpo empieza a tener estos como cravings, ¿no? O sea, si yo me quito los carbohidratos en la mañana, en la tarde voy a tener unos cravings tremendos por azúcar, es sí o sí. Hago una dieta, esto que decías ahorita de las dietas, yo llevo pues 20 años en esto y he pasado, miren, por las, o sea, de que las he estudiado, porque yo voy estudiando las dietas, no creo en ninguna, pero sí la South Beach, pero la del doctor Atkins, la de ahorita, bueno, el metabolismo acelerado, ya ahorita estamos a todo lo que da en el tope con la keto, está vegana, ¿no? Estuve por algún momento vegetariana, frutarianismo, y así nos vamos, brinque y brinque. Y otra vez regreso a lo mismo. Si hubiéramos tenido evidencias, pues bajaríamos de peso. Entonces yo creo que es un tema mucho más personal y mucho más emocional. Y claro, no lo puedo dejar de lado, el sistema que nos está bombardeando todo el tiempo, ¿no? Y qué tenemos que hacer ahí como sociedad, pues empezar también a informarnos para poder entender que sí y que no, ¿no? Sí, es que se oye la Matrix que nos trae, no, como dices, el sistema, pero es entrar en esta Matrix del deber ser, de lo que debemos comer y lo que no debemos comer y por qué, y este bombardeo constante de información que, como dices, ha pasado a lo largo del tiempo por distintas modas, ¿no? Y con intereses, ¿sabes qué? Que a mí lo que muchos se me hace intereses. cañón son estos intereses. O sea, yo conozco mucha gente
que empezó conmigo en este proceso y hoy ya o sea, ya está a favor de la keto y de repente ves que saca sus productos keto. O de repente ya está el que no, el ayuno intermitente, ya te vete las cetonas. Y entonces, ¿qué sucede? Hay muchísimos intereses económicos, muchos intereses económicos, y que claro, yo no los juzgo a ellos. Yo lo que digo es que tenemos, y eso es lo que más o sea, a mí me gustaría y le pido al gobierno y le pido a pues, a quien está arriba de nosotros es infórmenos. O sea, yo en mi instituto lo que hago es informar. Es lo único que me choca decir la palabra, pero vendemos. Es información. Porque cuando tú estás informado, te empoderas y vas a poder tomar una decisión. Que eso, por ejemplo, fue lo que pasó con el cigarro, ¿no? En los 1940 todo el mundo fumaba porque era como, uy, es in y no sé qué, y no tenían ni idea cuál era el riesgo. Entonces, claro, ellos fumaban y no tenían ninguna responsabilidad. Hoy, la persona que fuma no es juzgable, pero sabe cuáles son sus consecuencias porque ya tiene información. Pero hoy con la comida pasa exactamente lo mismo. La gente está comiendo y comiendo y comiendo porque está bombardeada, pero no tiene la información real de qué está haciendo con su cuerpo y entonces no estamos pudiendo ser responsables de ello, ¿no? Y cuando no eres responsable no sabes cuáles son las consecuencias y la verdad es que tienes una venda acá. ¿Quién nos lo tendría que decir? El gobierno lo tendría que hacer, ¿no? Y creo que también tocas un punto muy importante, Moni, que es porque lo vemos en un anaquel, creemos que ya está probado y que no nos hace daño, ¿no? Entonces, así como el ejemplo del cigarro, pues tuvieron que venir demandas millonarias al gobierno en Estados Unidos para decirles, ¿qué crees? Que sí hace daño y que crees que las embarazadas no pueden fumar y que crees que hay un chorro de consecuencias, ¿no? Y creo que estamos justo también como este periodo de que nos estamos empezando a dar cuenta como sociedad que todo eso que vemos, que está aprobado entre comillas, pues realmente sí tiene una consecuencia en nuestro cuerpo. Claro, claro, Oye, y informarte, ¿no? Eso es es que ese es el punto más que a mí se me hace que vivimos definitivamente en un sistema que nos, o sea, que de alguna manera nos tienen atados de manos, ¿no? O sea, por un lado te están promoviendo y promoviendo y promoviendo y te están bombardeando y bombardeando y bombardeando, y por el otro lado, pues también tenemos, como que no sabemos qué decisiones tomar, ¿no? Y entonces, pues estás perdido y no es que estemos mal como sociedad, simplemente estamos tan bombardeados y con tanta información que no sabemos hacia dónde ir. Y la gente, claro que quiere cambiar y la gente, claro que quiere bajar de peso y claro que quiere no subir de peso, pero pues yo les digo que es como una pelotita de ping pong, o sea, vamos de un lado al otro, ¿no? Pero nunca te quedas y te estabilizas formando, que aquí lo que nosotros hacemos es formar hábitos, o sea, hábito no es una dieta de que nosotros de hecho ni le hablamos dieta, decimos son hábitos alimenticios, o sea, si tú tienes unos hábitos alimenticios que vas aprendiendo, los vas a tener para el resto de tu vida y subirás 2 kilos porque te fuiste de viaje, porque fue verano, porque lo que tú quieras, porque estuviste deprimida y te comiste un poquito más y regresas porque tus hábitos ahí están, son parte de ti, es huella, esta es una huella que tienes en tus células. Cuando no tenemos hábitos, ¿no? Y lo que hacemos son estas tendencias y brinco de un lado al otro, pues entonces el cuerpo, aparte de que no se puede estabilizar, entra en un nivel de estrés que se ve reflejado en enfermedades después, ¿no? oye, Moni, ¿cuáles son los mitos más grandes alrededor de la comida? Porque creo que justo estas dietas y toda esta cantidad de información abismal, lo que ha hecho es crear unas percepciones y unos conceptos sobre ciertos alimentos que nada que ver, ¿no? Y como dices, tanto a nivel negocio, ¿no? Que si cuando hacían los aceites, cuando surgieron todos los aceites hidrogenados y por qué debíamos de comerlos y después la grasa animal es malísima. No, los carbohidratos son lo peor del mundo. No, el azúcar. Entonces, ¿cuáles son esos mitos que a lo largo de todos estos últimos años eh, nos han bombardeado y por los cuales a veces no sabemos ni para dónde voltear? ¿Cuáles son esos 3 o 4 que tú hoy crees que deberíamos de quitarnos esa venda y
e informarnos? Lo primero que todo sería regresar a lo natural. De verdad, para mí es back to basics. O sea, es quitarte lo mayormente procesado. Olvídate de estas etiquetas, ¿no? Estas etiquetas de light. O sea, yo siempre les digo, a ver, vete a la naturaleza. Si nos metemos realmente a ver lo que decíamos desde el hombre en las cavernas, la naturaleza nos da lo que nosotros requerimos, ¿ok? No hay ninguna vaca que tenga una etiqueta que diga light. No hay ningún árbol que tenga una manzana roja como las que venden en el súper. No hay ninguna vaca que tenga leche amarilla para hacer un queso amarillo. O sea, tenemos que partir de regresar cuando tú estás enfrente de un anaquel, decir, esto sí existe o no existe en la naturaleza, porque mis células solo van a aceptar lo que está en la naturaleza. De verdad, y así les digo, que venga cualquier persona a decirme que los alimentos no nos brindan los nutrientes que requerimos. Las proteínas nos construyen, los lípidos nos ayudan a la membrana celular y al cerebro, las frutas y verduras nos dan minerales y vitaminas y los carbohidratos nos dan energía. Así de fáciles. Un ser humano necesita esas 4 cosas para vivir. No hay de otra, ¿ok? Y entonces, cuando tú tienes en este anaquel todas estas cosas, tenemos que regresar a cuestionarnos y decirnos, ¿esto nos lo da la naturaleza? No, déjalo. Eso es lo primero, ¿no? Porque los mitos serían lo light. Entonces, ¿qué es lo light? ¿No? Lo light es, y voy a poner un ejemplo muy claro, crema light. La crema es la grasa de la leche. Yo a ustedes les pregunto, ¿cómo le puedes quitar a la grasa la grasa? Que aparte tiene la misma consistencia que una crema que no es light. Podría yo pensar, pues la grasa a lo mejor se la quitarían si la diluyes con agua, pero pues tendrías una crema completamente líquida. Si ustedes ven en una crema light, volteas y ves carbohidratos y los carbohidratos son el doble que una crema normal. Le tuvieron que poner carbohidratos a una crema light. ¿Por qué? Porque no existe la crema light. Mayonesa. La mayonesa es yemas con aceite de oliva. ¿Cómo puede haber una mayonesa light? Entonces, cuando empezamos estos mitos a decir y a pensar qué es una mayonesa, qué es una crema y me dicen que es light, pues no la voy a tomar. Ahora, voy a ponerle otro ejemplo. Coca, ¿no? La Coca light y la Coca de dieta. Digo, y la Coca normal. O sea, la Coca normal es pésima y es pésimo los refrescos, pero quiero hacer todavía un paralelismo más, ¿no? La Coca, si nos vamos a la fórmula original de la Coca tenía muchísimo azúcar y tenía un sabor y wow, y fue un éxito la Coca. Ok, nuestro cuerpo se lo toma y de alguna manera este azúcar, aunque sea un exceso, sabe qué hacer con él y lo va a mandar a exceso de grasa si ustedes quieren y va a poner al páncreas a trabajar al doble. Pero si yo me tomo una Coca Light que tiene Splenda, digo que tiene aspartame, entra a mi cuerpo y mi cuerpo dice, ¿y esto qué es? Esto sí no lo conozco. O sea, el azúcar es un exceso y lo mando exceso de grasa y lo que ustedes quieran y el niño puede estarse dando vueltas en la noche por el exceso de energía, pero un aspartame no lo conoce, no sabe qué es, no viene es un químico que se hizo en una fábrica. Entonces, a nuestras células, en principio no nos da energía y en segundo las empieza a tronar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más que decir, o sea, los mitos, digo, hay miles, pero es regresar, por eso es back to basics, es cuestionarte cuando vas a agarrar un producto y decir, sí valdrá la pena un pan blanco, un pan integral. ¿Cómo es el trigo? El trigo es integral, entonces cómetelo integral porque así lo dio la naturaleza. Les voy a contar nada más ya por último, que creo que es importante. Un betabel, ¿no? Un betabel, que te lo quitan los nutriólogos porque tiene mucho azúcar. Un betabel trae 52 moléculas de magnesio. Cuando yo me la como, ¿ok? Mi cuerpo requiere magnesio y tiene muchísima fibra y tiene azúcar, por supuesto. Pero ese magnesio ayuda de alguna manera a poderlo procesar y metabolizar en donde mi páncreas no se ve afectado, ¿ok? Si yo me como una Oreo cookie o cualquier cosa con muchísima azúcar, mi cuerpo tiene que dar el magnesio, ¿ok? En este caso, para poder metabolizar el azúcar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que hoy la nutrición, ¿no? En el caso de los nutriólogos, te quitan
esta cantidad, estos tipos de azúcar, pero nuestro cuerpo es tan sabio y está tan en sincronía con la naturaleza que sabe qué hacerlo y no te va a enfermar. Mientras que los productos, un producto light, imagínense una gelatina yellow light o de estas, pues que hacen puros químicos y químicos y químicos y químicos y están jalando el magnesio, el fósforo, el hierro y de repente pues empieza a haber problemas a nivel celular, enfermedades, porque ¿qué? Pues claro que las células llevan trabajando mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que le diste un punto del que yo hablo todo el tiempo, que es el miedo a la fruta y el miedo a estas cosas, que es justo una de las claves que yo creo, porque las dietas tampoco funcionan, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Te privan de todos estos alimentos y entonces es principalmente una lucha contra las grasas y los carbohidratos, ¿no? Y entonces se nos ha olvidado que cuando tú te comes un mango, pues viene sí, con muchas cosas, o un plátano, ¿no? Yo una vez le contaba lo mismo a mi tía. ¿Qué prefieres? ¿Comerte un plátano que te han dicho toda la vida que engorda muchísimo, que no te lo debes de comer? Ah, pero eso sí te tomas unas Cracker Bran, porque esas sí te las deja la nutrióloga, ¿no? Y entonces existe este miedo a la fruta y miedo a las grasas. ¿Por qué sí debemos consumir fruta y por qué sí debemos consumir grasa? Bueno, en primera, la fruta es una fuente altísima de antioxidantes. Hablando desde el punto de vista de cáncer, cuando hay cáncer es por un exceso de radicales libres y enfermedades autoinmunes, etcétera, ¿ok? Nuestro cuerpo, bueno, generan todas estas radicales libres, los genera nuestro cuerpo y sobre todo hoy que estamos en un mundo expuesto a muchas toxinas, todas las toxinas emocionales, químicas, físicas, etcétera, generan en nuestro cuerpo radicales libres, ¿ok? Estos radicales libres, nuestro cuerpo tiene la capacidad de balancearlos con lo que se llama antioxidantes. Ajá. Entonces, voy a decir, un radical libre, un antioxidante, entonces balancean y queda en ceros, ¿no? Si yo empiezo a tener un exceso de radicales libres, pero no, mi cuerpo ya no es eficiente para poder secretar tantos antioxidantes, empieza a haber un desbalance, mucho más radicales libres, mucho menos antioxidantes. Las únicas fuentes de antioxidantes son las frutas y las verduras, ¿ok? Entonces, si yo no hay de otro lugar, si yo no como frutas y verduras, ¿qué sucede? No entro en este balance. Vámonos a Europa, vámonos a la dieta mediterránea, vámonos a Oriente y ¿qué podemos ver? Que siempre les digo, veamos las evidencias, pues en la dieta mediterránea se come una cantidad de fruta, digo, no es un exceso, tus 5 o 6 porciones de fruta, no hay nada light, no hay nada de radicales libres, ¿no? Entonces, ese sería en el caso de las frutas, así de claro. En el caso de las grasas, ¿ok? Que realmente el grupo alimenticio se llama lípidos y se divide en grasas y aceites. Grasas son las que son sólidas a temperatura ambiente y básicamente vienen de productos animales o el aceite de coco, podríamos decir, y de palma, y los aceites que son los líquidos, ¿ok? Es impresionante todo lo que hacen las grasas y voy a mencionar 3 cosas nada más. Son el colesterol, gracias al colesterol se forman las hormonas, sobre todo las sexuales. Hoy que hay grandes problemas de fertilidad, problemas de menopausia, problemas de aborto, es por falta de colesterol. Por eso una persona que es anoréxica, lo primero que le pasa es que deja de bajar, o sea, ya no tiene la menstruación porque no tiene el ingrediente principal que es el colesterol. Segundo, el 60% de nuestro cerebro es colesterol, ¿ok? Alzheimer, demencia, ADD, depresión, etcétera, tiene que ver con falta de grasa en el cerebro. Y por último, digo, ya hay N, pero por último, nuestras células, todo nuestro cuerpo está formado por células, todo. Y la membrana celular, su primera capa es colesterol, ¿ok? Si no hay colesterol, en principio, hagan de cuenta, y también tiene un poco de proteína, pero vamos a suponer, si no hay estas grasas y fosfolípidos, lo que sucede es que no, imagínense ustedes como un globo, vamos a decir, que no tiene la capita del globo, pues ¿qué hace? Se abre todo y se sale el agua, ¿no? O sea, tú quieres pues, no sé, el globo que esté lo suficientemente bien fuerte. Bueno, esta grasa ayuda a proteger a la célula adentro, a que no entre nada, ni virus, ni bacterias, ni nada, y que por el otro lado no se salgan los nutrientes. Y por el otro lado también lo que hace es que permite que todas estas vitaminas que son liposolubles, por ejemplo, la vitamina A, D, K, E, entren directamente a nutrir a la célula. Hablando ahorita del COVID, o sea, el COVID hay una relación altísima con vitamina D.
hay estudios en donde se ve que personas que tengan su vitamina D alta, 0 mortalidad, 0, ¿eh? Y imagínense, si no tenemos grasa, no hay manera de que pueda entrar una vitamina D. Y entonces, pues ahí empiezan todos estos efectos, ¿no? Entonces, digo, y estoy mencionando algunos por decirles N, pero imagínense qué importante es que nos, bueno, qué drástico es que nos quiten las grasas y que nos quiten la fruta, ¿no? Oye, Moni, hay otro tema que también creo que ha sido todo un mito, que tiene que ver con cuántas veces al día comemos, ¿no? Y cómo está relacionado eso con el sobrepeso, cómo está relacionado con justamente cómo funcionamos y cómo también ha sido parte de, a según la dieta y a según la época, cuánto tienes que comer, ¿no? Que si era la del metabolismo acelerado, eran de, tienes que comer 6 veces al día y porciones que te quepan en la mitad del puño de la mano. Y si hacemos a un lado todo esto, ¿cuánto deberíamos estar comiendo hoy? O sea, debemos de hacer estas 3 comidas, deberíamos de hacer una, debemos de hacer 2, depende, en función de todo lo que tú sabes y todo lo que has aprendido, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, aquí una de las cosas en donde yo parto es la bioindividualidad. Cada una de las personas que vivimos, que existimos, somos completamente diferentes. Eso es lo primero. No hay dietas. O sea, yo les digo, si vas a una nutrióloga y te imprime la dieta de tu prima, o sea, agarra tus cosas y regrésate y vete. Ahora, si tu prima te pasa la que está pegada en el refrigerador, tampoco le hagas caso, porque cada persona somos diferentes, tenemos un metabolismo diferente, tenemos emociones diferentes, estamos pasando por momentos diferentes, ¿ok? Esa es la primera parte súper importante, ¿ok? Por el otro lado, creo que es también súper importante que cada momento en tu vida es diferente y nos tenemos que conocer, ¿ok? Y tenemos que conocer a los grupos alimenticios y van a decir, otra vez llega lo mismo. Pero a ver, los carbohidratos es la energía de mi cuerpo, ¿no? Entonces yo les digo, haz de cuenta, es como si tú te vas a Acapulco. Si tú te vas a Acapulco, pues le vas a poner un tanque lleno a tu coche, ¿ok? Pero si te vas a Ixtapa, le vas a tener que poner un tanque y medio tanque más, ¿no? Si nosotros empezamos a entender que los carbohidratos es nuestra gasolina, no es lo mismo Mónica hoy tirada en el sillón a mañana que se va a ir a correr 5 kilómetros. Entonces, si yo conociera esa relación, yo voy a comer hoy mis carbohidratos que necesito, ¿ok? Porque nada en ninguna comida engorda, ¿eh? Ni un pastel de chocolate, ni unas papas Sabritas engordan. Cuando se acumula la grasa es cuando yo no estoy utilizando esa comida, ¿ok? Ese es el problema. Y por eso no me gusta decir que los alimentos engordan. Lo que se acumula es lo que no fue utilizado. Entonces, si nosotros pudiéramos entender para qué sirve cada grupo alimenticio, la proteína que es, va a nutrir tu músculo. ¿Ok? Entonces, la proteína no se come antes del ejercicio, la proteína se come después del ejercicio. ¿Por qué? Pues porque fue cuando trabajó tu músculo. Cuando está hambriado, entonces tú le vas a dar proteína y esta proteína va a llegar y se va a utilizar inmediatamente. Si no se utiliza, porque el músculo estaba hambriado, pero si no se utiliza, se va a ir exceso de grasa. Entonces, no podemos decir, de verdad yo les digo, si alguien les dice, come 3 veces, come 2 veces, come este, come el otro, está mal, porque tenemos más bien cada persona que conocer qué actividad estoy haciendo, qué voy a hacer. A veces podrías llegar, voy a decirlo en este rollo de que si eres vegano, eres paleo. A ver, puedes estar en un momento con un problema gastrointestinal tremendo y te tienes que ir a una dieta paleo. Bueno, es un protocolo paleo porque es la mejor manera de regenerar el intestino. Tienes un problema cardiovascular, pues a lo mejor te vas a tener que ir a un protocolo vegano porque necesitas bajar colesterol. O sea, necesitamos entender que los grupos alimenticios y los alimentos tienen una función y también pueden tener, o sea, cosas negativas si abuso de ellos. Entonces, me cuesta tanto trabajo y decir, no, tú come 2, tú come 3 o todos tenemos que comer 4, porque depende tanto de cada persona, depende otra vez de la alimentación intuitiva. No sé cuántas veces les pase a ustedes que te levantas un día y dices, hoy tengo ganas de unos hot cakes o de algo dulce, y otro día te levantas y dices, hoy tengo ganas de un huevo, ¿no? O hoy no tengo hambre. Y entonces, si nosotros pudiéramos estar en contacto con nuestro cuerpo,
comeríamos, eso es lo que se llama la alimentación intuitiva, lo que realmente mi cuerpo necesita, ojo, manejando mis emociones y no comiendo emocionalmente, porque claro, si me levanto y digo, ay, hoy se me antojan 3 Häagen-Dazs y me los voy a comer, pues claro que no, ¿verdad? Porque es algo es algo emocional. Entonces, es súper complejo, súper complejo. Quiero como nada más decirles o sea, el nutrirnos en todas las áreas de nuestra vida, pero bueno, en la parte alimenticia, es un derecho y una obligación que tenemos como seres humanos. Porque la vida, como lo queramos ver, Dios, el universo, la vida, la evolución, como ustedes quieran, nos dio un cuerpo que es sumamente inteligente y que nos lo entregó y que tendríamos que tener la responsabilidad, por supuesto, nuestros papás, como nosotros como papás tendríamos que saber y tener la información para ir en esta línea de conservar y preservar la salud. Entonces, creo que hoy preferimos comprar bolsas, preferimos hacer otras actividades, viene una cocinera a tu casa, oye, ¿sabes hacer frijoles y sabes hacer arroz y sopa de papas? Ah, perfecto. Donde le estamos entregando toda la salud de nuestra familia. Si esa comida fuera nutritiva, yo se los aseguro y se los juro, no hay enfermedades. Y manejo las 4 patas de la mesa, no hay enfermedades. O hay 5 zonas en el mundo que se llaman The Blue Zones, no sé si lo conozcan. Bueno, The Blue Zones hacen eso y están hoy en este momento, en el 2022, y llevan otras prácticas de vida y no hay enfermedades, las personas son longevas, viven hasta 105 años con 0 morbilidad. Morbilidad es cuánto tiempo pasas en estar enfermo. Aquí en Occidente, bueno, y en todo lo que tenemos que no son las Blue Zones, o sea, hay gente que pasa 20, 25 años enfermo con insulina, con quimioterapias, con pastillas. Ahí la gente llega a los 105 años sin ninguna enfermedad y que están en contacto con su cuerpo, su prioridad es la alimentación, le dedican el tiempo para cocinar, o sea, hemos perdido, ¿no? Como que esta importancia, este derecho y esta obligación que tenemos de nutrirnos y se lo delegamos a cualquier persona. Oye, a mí me gustaría, Moni, o sea, todo lo que dices es importantísimo. Me gustaría regresar a lo que dijiste hace unos momentos cuando nos hablabas del betabel. Todo este estrés que estamos teniendo es clave en estos procesos de salud, ¿no? En estar sano o en perder la salud. Hablabas de los radicales libres, hablabas de cómo nos quitamos estos alimentos por instrucción de alguien más, porque lo leímos en algún artículo, lo vimos en Facebook, hay un influencer que lo está haciendo, ¿no? Y tenemos toda esta información por todos lados y no sabemos a cuál hacerle caso. ¿Qué pasa con este tema de la suplementación? Porque nos estabas hablando de cuando mi cuerpo no lo recibe, tiene que dar sus reservas para poder compensar, porque al final del día, si no lo obtienes, lo poquito que te queda de reserva lo tienes que poner, ¿no? Y entonces la báscula se pasa, ¿no? La balanza se baja. ¿Por qué hoy es importante suplementarnos? ¿O por qué está tan de moda suplementarnos? Yo les voy a decir, yo digo, con respeto a quien sea y a quien haga suplementos, yo creo que hoy la suplementación es la segunda farmacéutica. O sea, se nos ha salido de las manos. Para tú suplementarte es porque llevaste a tu cuerpo a un proceso de desequilibrio, ¿ok? Y entonces tienes que reparar. No es que esté mal, no es que esté mal, yo creo que toda la suplementación lo tienes que hacer con una guía, no lo puedes tomar porque mi amiga me dijo que la vitamina E, que me tome el omega 3 y me toque probióticos, etcétera. Yo estoy a favor de probióticos, de omega, pero siempre con una guía, pero tiene que haber una deficiencia, tiene que haber un desbalance, ¿ok? Entonces, si partimos, yo parto de la salud, no de la enfermedad. Cuando llegamos a la enfermedad es cuando tienes que llegar o a una suplementación o tienes que llegar a una medicina o tienes que llegar a lo que sea a nivel médico, ¿ok? Pero si nosotros trabajáramos, comiéramos los alimentos realmente ricos, ricos me refiero en nutrientes, tuviéramos nuestro cuerpo balanceado, comiéramos estos 4 grupos alimenticios que los ven, ahí en la mesa del bien nutrir vienen más o menos las porciones, nuestro cuerpo no tendría que suplementarse. Ahora, hoy tristemente nuestras tierras, que yo también estoy muy a favor y trabajo mucho con el campo, etcétera, la tierra tiene que estar, es una tierra viva.
tiene que estar viva para tener el magnesio, el hierro, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, oxígeno, no, el nitrógeno, que toda esa tierra tiene que estar rica para que cuando salga tu espinaca tengas todos esos nutrientes. Ahora, ¿qué pasa hoy? La espinaca, en principio comemos unas espinacas muertas, porque aunque nos digan orgánicas de Costco, pues ustedes imagínense, si viene de Washington, tú cosechas una espinaca, en lo que llega en lo que la empaquetan, en lo que llega a Costco de Estados Unidos, de ahí vuela, ¿no? Y llega aquí, luego de ahí llega al Costco donde tú la compras, luego le ponen en la bodega, luego está en el refrigerador, luego lo traes a tu casa y te dura 15 días. Yo no sé si ustedes hayan cosechado una espinaca, pero una espinaca, si tú la cosechas de tu huerto, en 4 días está fea, ya está amarilla. Entonces, ¿qué le ponen a esa espinaca? Estará viva, pues de nutrientes ya no tiene nada. Entonces, también hoy estamos comiendo, creyendo que estamos comiendo, pero no nos estamos nutriendo. Yo hoy digo que comemos, más no nos nutrimos. Literalmente, se oye horrible, pero tragamos, pero no nos estamos nutriendo. O sea, tengo necesidad, hambre física y me da lo mismo lo que coma con tal de satisfacer mi hambre física. Y la gente que come, pues, ensaladas, etcétera, no ve la calidad, que aquí es donde entro yo, ¿no? La calidad de la comida es muy importante porque te tienes que nutrir. Entonces, pues este es hoy tristemente lo que está sucediendo, que no estamos teniendo alimentos nutritivos, que toda la suplementación viene de los alimentos, ¿me explico? O sea, te están hablando de vitamina A, de vitamina D, de vitamina C, de quercetina, de todo esto, que viene la quercetina, la manzana está llena de quercetina, ¿no? La vitamina A, todas las verduras tienen vitamina A, en fin. O sea, viene de ahí. Lo que pasa es que, pues, la suplementación es como parte ya de un desbalance, no quiero decir de una curita, ¿no? Sí, y puede no ser una curita, puede ser no una curita. Las medicinas sí son curita. Una vitamina, o sea, si es una suplementación en vitaminas, las vitaminas y los minerales sirven como cofactores para hacer procesos que se hagan, vamos a decir, como match todo lo que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Pero al fin y al cabo lo estás teniendo que suplementar, ¿me explico? O sea, tú ya estás teniendo que ayudarle a tu cuerpo para algo. Sí, porque no compras la verdura y fruta adecuada, ¿no? Entonces, como no viene con nutrientes, te generas una Los procesos inflamatorios, o sea, ahí entra todas las toxinas que estamos metiendo a nuestro cuerpo, se están generando radicales libres, vivimos en procesos inflamatorios, tenemos mucho estrés, generamos cortisol, el cortisol es un proinflamatorio, resistencia a la insulina en exceso en el cuerpo también es proinflamatorio, entonces vivimos hoy en un nivel de mucha inflamación, de mucho estrés para nuestro cuerpo, independientemente del estrés de afuera, con muchos radicales libres que estamos generando, con una nutrición muy pobre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Lo que les decía, esta balanza, pues, estamos acá. Entonces, empiezas a suplementar y está bien que suplementes, pero hay que ir otra vez a la base de la punta del iceberg. ¿Por qué te está pasando y por qué estás deficiente en quercetina? ¿Por qué estás deficiente en vitamina D? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero mucho cuidado, porque hoy creemos que la suplementación, por ser natural, healthy o como le queramos llamar, la gente está tome y tome y tome, y el riñón, al fin y al cabo, lo tiene, hay toxicidad y lo tiene que pasar como lo tiene que pasar muchísimas otras medicinas, ¿eh? Sí, y encima de todo esto que dices, Moni, la calidad de la suplementación, porque creo que también ese es otro gran reto, ¿no? ¿Cómo te aseguras que todos esos suplementos sean realmente lo que son, que estén en la presentación adecuada para que realmente lo podamos absorber, porque esa es la otra? Y en fin, un montón de cosas alrededor de la suplementación. Moni, pues no queremos abusar de tu tiempo hoy. Creo que hemos tenido una plática súper interesante de qué sí, qué no, y desde un lugar como muy genuino y muy natural, que me encanta porque al final del día de eso se trata, de reconciliarnos con nuestra relación con la comida, con lo que hacemos. Y bueno, siempre nos gusta terminar nuestros episodios preguntándoles y pidiéndoles a nuestros invitados que nos compartan un aha moment. Yo creo que mi aha moment fue cuando me dio fatiga crónica hace 11 años. Yo llevaba pues otros 11 o 15 en el proceso de comer y cuidar mucho mis alimentos. Y en eso viene esta fatiga crónica, que es una fatiga suprarrenal,
Y entonces dije, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo si yo llevo tantos años y llevo tanto dando clases y tengo un instituto y me dedico a esto y de dónde viene la enfermedad? Y ahí es donde empieza mi Me Sal Bien Comer y me doy cuenta que no todo es solo los alimentos, sino yo era una persona que hacía muchísimo ejercicio, bueno, por supuesto el tema de mi anorexia pues contribuyó a todo esto, ahí ya no había anorexia, pero hacía muchísimo ejercicio, trabajaba muchísimo, esta enfermedad es la enfermedad de la superwoman, ¿no? Así se llama, que tienes que ser la supermamá, tienes que ser la super esposa, tienes que ser la super trabajadora, tienes que ser la super de todo, y todo era hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y creo que ese fue mi aha moment en decir, ok, o sea, vamos a entrar ahora un poco y qué está pasando. Y es donde me doy cuenta de esta medicina funcional, de esta nutrición funcional, de que somos seres íntegros, ¿no? Y somos seres que tenemos que considerar todas las áreas de nuestra vida y no podemos dejar una al lado. Y entonces es donde hablo de esta psiconutrición, en donde claro que los alimentos secundarios, que es la mesa de arriba, es fundamental, pero no podemos olvidar las cuatro patas. Un maestro mío decía, no puedes estar en la mesa comiendo brócoli, kale, que es lo más sano y saludable, y blueberries, si te estás peleando con la persona que está enfrente, porque no te va a hacer nada. Mejor dedícate a trabajar tu relación y compra papas Sabritas, que es mucho más saludable a que estar peleándote, ¿no? Entonces, hoy, pues cerrando un poquito esto, creo que le hemos dado mucha importancia también a qué como y qué no como en cuestión de salud. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que vende, y hemos dejado también de lado el reconectar, ¿no? Hay ahorita pues toda una tendencia de la tierra que se llama estamos en un proceso de desertificación, o sea, la tierra se está volviendo cada vez más desértica y está este movimiento de vamos a regenerar, ¿no? Regeneration, y es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Hoy, tristemente, cada vez el ser humano estamos más desérticos, o sea, nuestras bacterias, nuestras células, y lo que tenemos que hacer es empezar a regenerarlos. Y para regenerarlos lo tenemos que regenerar a nivel holístico, que es estas tres áreas, ¿no? Totalmente. Pues muchísimas gracias, Moni, por haber estado con nosotras en AHA, por compartir tu camino y tanta sabiduría. La verdad es que creo que vamos a ayudar a mucha gente con este episodio. Y a toda esa gente que te quiere buscar, que quiere tener algún encuentro, consulta contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, tengo en mi Instagram, que es Food for Life Institute. Y igual la página es foodforlifeinstitute.com o monicastrauss.com. Y ahí nos pueden seguir. Facebook también es Food for Life Institute. Y ahí pues está todo en donde nos puedan contactar. Pues muchas gracias, Moni. Muy, muy interesante. Gracias por acercarnos a una visión distinta de nuestra relación con la comida. Gracias a ustedes por invitarme, la verdad muy orgullosa y encantada de platicar con ustedes. Y bueno, pues como decíamos al principio, qué padre que estemos en este camino de transformar vidas, ayudar a las mujeres, empoderarlas y a todo mundo, ¿no? Informar. Creo que si no hay información, no podemos tomar decisiones. Entonces, qué padre que estemos en este camino todos. Gracias.